en Puerto Plata, de República Dominicana, aprovechando también que tenemos un día soleado, bien hermoso. Toda la tarde de ayer, la noche pasó lloviendo, pero hoy tenemos un sol precioso que alumbra nuestra tarde. Mi nombre es Obed Benavides. Al programa anterior estuve compartiendo con el evangelista, el hermano Víctor, de aquí de República Dominicana. Como los que estuvieron conectados se dieron cuenta, vengo desde Colombia, desde la ciudad de Barranquilla. Y hoy estoy aquí en la emisora del Ministerio Mensajeros de Jesucristo. Y estamos aquí para compartir. Vamos a compartir en esta tarde un poco de la palabra, de la sana doctrina. Como pueden ver, tenemos el título La sana doctrina. Ahí espero que estén conectados y que hoy podamos ser edificados a través de la palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a empezar con el libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Libro de San Lucas. 14. Vamos en el capítulo 14 y el versículo 28. Lucas 14, 28. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Gloria a Jesús. Quiero empezar en esta tarde a través de este texto bíblico en el que Dios nos enseña que así como nosotros vemos en nuestro presente, sucedía en el pasado cuando Cristo vino a la tierra, que para construir en un terreno, necesariamente quien va a construir primero debe sentarse para poder saber qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los gastos que vamos a tener en esa construcción. Resulta que nadie puede empezar a construir una casa o cualquier otra cosa que quiera construir si antes no prevé cuáles son los gastos que va a tener. Es necesario que veamos primero cuáles son los materiales que vamos a usar, qué tipo de materiales vamos a usar. Resulta que en la construcción, ya en términos prácticos, en la construcción ocurre algo, que para poder construir un terreno
lo primero que debe hacerse es evaluar el terreno. Nadie puede construir si antes no evalúa el terreno. Hay quienes han construido en terrenos que no eran aptos para construir y por consiguiente, con el tiempo, las casas empezaron a agrietarse, algunas se derrumbaron y otras, como en mi país, en Colombia, pasó que en la ciudad donde yo vivo, que es Barranquilla, ocurre que mucha gente invadió un terreno, otros lo tomaron y construyeron ahí. Y toda esa gente que construyó en ese terreno, con el tiempo empezaron las casas a caerse, a derrumbarse, a agrietarse, de manera que hubo gente herida por eso. Entonces el Estado mandó que se revisara el terreno. Se le hizo una prueba al terreno y salió no apta para construir. Toda esa gente que construyó ahí, todas esas personas que construyeron ahí, lamentablemente, perdieron su dinero. Perdieron lo que invirtieron y mucha gente no hizo burla, como dice la Biblia, porque hubo gente que no se burló de eso porque fue una situación muy complicada. Fue una situación que inclusive hubo gente malherida en esa situación. Entonces, en vez de generarnos burla, nos generó fue tristeza, dolor de que hubiese gente que perdió su dinero invertido ahí. Mucha gente que fue llevada al hospital porque parte de lo que se cayó les cayó encima y eso fue una cosa terrible. Entonces, como la Biblia lo enseña, así no es solamente ahora, porque lo que yo les acabo de contar ocurrió en mi país y ocurrió en tiempos actuales, pero la Biblia fue escrita hace muchísimos años atrás. Quiere decir que desde antes ha existido eso. Ha existido el hecho de que Jesús mismo, a través de su palabra, nos enseña que antes de construir, el que va a construir debe sentarse y debe primero ver qué necesita para construir, cuáles son los materiales y qué gastos va a tener. Bueno, a través de este texto, en esta tarde yo les quiero enseñar que de la misma manera, para nosotros los seres humanos, el terreno que está frente a nosotros para construirlo es nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de la necesidad de sentarse o de tomar un momento de quietud, un momento de paz, de tranquilidad y sentarnos frente al terreno, pero al terreno de nuestra vida, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y se hace necesario que cuando estemos sentados mirando el terreno de nuestra vida, o los años que aún nos faltan conforme a la voluntad y la misericordia de Dios por vivir, ¿qué vamos a hacer en ese terreno? ¿Qué queremos nosotros construir en el terreno de nuestra existencia o en el terreno de nuestra vida? ¿Cuáles son los cimientos que queremos utilizar para poder construir nuestro futuro, nuestro presente? Entonces, a través de la palabra, la Biblia nos enseña que hay cimientos firmes y cimientos que lamentablemente pueden llevar a la destrucción de lo que construyamos. La Biblia enseña que los cristianos debemos construir sobre un cimiento sólido, sobre la roca. Dice la Biblia que hubieron dos hombres que construyeron. Uno construyó sobre la roca. A cuando vino la tempestad, cuando vinieron los momentos de crisis, de dificultad, se mantuvo firme. Porque esta construcción fue hecha con fundamentos sólidos, con fundamentos firmes. Se construyó sobre la roca.
Pero también la Biblia enseña que hubo un hombre que construyó sobre la arena y no puso en esa construcción cimientos firmes. Entonces, cuando vino el viento, cuando vino la dificultad, el problema, lamentablemente, para este constructor, su casa se derrumbó. Parece que estuviéramos hablando de construcción. Y sí, en parte estamos hablando de construcción, pero lo estamos haciendo de manera que podamos entender que así como ocurre en la construcción, en el área de la construcción, así también ocurre en nuestras vidas, en lo que nosotros espiritualmente construimos para nuestro presente o para nuestro futuro. Así también nosotros construimos nuestra vida espiritual. Así también nosotros construimos una relación entre Dios y nosotros. Entonces, hablando de construir y de cuáles son los terrenos que posiblemente nos pueden ayudar a mantenernos firmes o a que podamos tener problemas más adelante y se destruya lo construido. Entonces, cuando la Biblia habla de construir sobre la roca o sobre un cimiento sólido, nos enseña cuál es el cimiento sólido y cuál es la arena en la que se construye. Para llegar a ese punto, hablando de cimiento o de establecer cimiento, yo quiero explicar un poco de qué es eso. Resulta que dentro de la construcción, los cimientos o la llamada cimentación es que antes, primero como les dije, debemos ver cómo está el terreno, en qué condiciones está el terreno, si se puede o no construir. Hay terrenos que necesitan un tipo de cimentación especial. Por ejemplo, hay terrenos que cuando se les hace la prueba, estoy hablando ya desde el punto de vista de la construcción real como es, cuando se va a construir un terreno se le hace una prueba del terreno. Entonces, si el terreno aparece que está muy húmedo, mantiene el nivel freático, está muy alto, o sea que mantiene mucha humedad, ya sea porque, por ejemplo, como en este caso, me imagino que como es una isla, el nivel freático, el nivel de humedad es muy alto. Por ejemplo, en Colombia, cuando el nivel freático o la humedad es mucha, se utiliza un tipo de construcción diferente. Cuando el terreno es más seco, es más árido, se utiliza otro tipo de construcción. Ahora, de acuerdo a cómo esté el terreno o en qué condiciones esté el terreno, si amerita rellenarlo, si amerita limpiarlo, si amerita descapotarlo. Cuando hablamos de descapotar el terreno, es que muchas veces cuando hacen la prueba de terreno se dan cuenta que a tantos metros de profundidad hay un terreno firme, pero que lo que está por encima es el lodo o es residuo que no está apto para la construcción. Entonces existen unas máquinas especiales con las que se quita ese material que está por encima hasta llegar al material sólido, y entonces se hace un tipo de relleno especial con material seleccionado, se le llama en Colombia, no sé cómo se le llamará aquí en Dominicana. Entonces, cuando el terreno no apto para construir se quita o se descapota, se quita la parte superior, la superficie, entonces se empieza a rellenar con material especial para que quede entonces a nivel y en condiciones propicias para construir. Cuando el terreno es muy frío, es muy dado a movimientos terúrgicos, o sea que la tierra se mueve por debajo, entonces los constructores determinan un tipo de construcción distinto. Entonces ya en ese tipo de construcción se hace un tipo de cimientos más profundos. Normalmente cuando se va a construir se hacen unas perforaciones hasta cierta profundidad, pero cuando el terreno es muy frío, el nivel freático es muy alto y el movimiento telúrico también es alto,
Entonces, hacen la profundidad de esas excavaciones quizás el doble, hasta llegar a un punto más profundo con el fin de que cuando metan el hierro, el concreto, ya hablando ya en términos, en el dialecto de la construcción, lo que funden, lo que logran que eso llegue hasta esa parte, y la parte superior tienden a fundirla con varillas y concreto, dada la circunstancia que quede a un punto que cuando haya un movimiento telúrico, este ceda con el movimiento y el edificio completo, aunque no lo notemos muchas veces, se mueve, pero está apto para eso. Entonces, dentro de la construcción hay diferentes maneras, pero la cimentación de una construcción es lo más importante. Quiero que entendamos con esta explicación, en términos de cómo es en nuestra vida secular, cómo es en el aspecto de la construcción de nuestra vida cotidiana, lo importante que es la cimentación. Tenemos que entender que toda construcción, todo edificio, casa, todo lo que construyamos, lo más importante empieza desde el cero, desde el inicio que fue en su parte profunda, en las partes bajas de la construcción. Entonces, primero el terreno, porque no se puede hacer un cimiento si antes no se sabe qué tipo de terreno es. Número uno, identificar el terreno. Primer paso para construir, el que está sentado frente al terreno debe saber que el primer paso para construir en ese terreno es saber que ese terreno está o no está apto para construir. Número uno. Número dos, hay que saber si de acuerdo al terreno, qué exige, qué tipo de cimentación exige. Si una más llana, si una más profunda, si hay que quitar la superficie y dejar solo lo profundo. Entonces hay que ver, hay que mirar qué tipo de cimentación se va a usar de acuerdo a las condiciones del terreno. Y tercero, para construir, entonces yo tengo que saber qué tipo de construcción es la que yo quiero hacer. Si yo quiero construir un edificio, si yo quiero construir una casa, si lo que yo quiero construir es algo más sencillo o es algo más complicado. Entonces, de acuerdo al diseño que yo tenga para construir el edificio, la casa, etcétera, entonces yo sabré qué materiales son los que quiero utilizar o los que se deben utilizar en dicha construcción. A ver si se utilizan cuántos bloques o cuántos ladrillos, que se utiliza qué tipo de producto para preparar, si ya si se prepara con cemento, etcétera. Entonces, la persona sentada, que es la que está evaluando, está mirando qué va a hacer para construir, debe saber cuántos materiales va a usar, qué tipo de materiales va a usar, ¿ve? Y cuál va a ser el gasto que esto le va a generar, con el fin de no empezar y dejarlo por la mitad y generar burlas, como dice la Biblia. Entonces, de la misma manera que hemos explicado toda la parte de la construcción en nuestro aspecto natural, así también ocurre en nuestro aspecto espiritual. Es más, cuando la Biblia habla en este texto de construir, no se refiere realmente a construir en la parte material. Él está hablando desde la parte espiritual. Jesús nos estaba enseñando a través de este texto que nosotros tenemos un terreno, y el terreno es nuestra propia vida, es nuestra propia existencia. Y este terreno necesita ser construido. Pero también tenemos que ver qué tipo de terreno es el que tenemos nosotros. Ya hablemos desde el punto de vista espiritual. ¿Qué sería el terreno en nosotros? El terreno empieza en nuestro corazón. Recordemos que la Biblia enseña
que el sembrador salió a sembrar. Y la semilla cayó en la tierra. Y en ese momento la Biblia está haciendo referencia a la tierra como a nuestro corazón. O sea que el terreno de nuestra vida es nuestro corazón. Es nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón del hombre? No es el corazón que bombea la sangre en nuestro cuerpo. No, el corazón del que la Biblia habla es nuestra alma. Cuando la Biblia habla que amemos a Dios con todo nuestro corazón, es porque está refiriéndose al alma. ¿Y qué es el corazón? El alma. ¿Y qué es el alma? Es donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. En otras palabras, si la Biblia enseña que debemos amar a Dios con nuestro corazón, y el corazón es el alma, donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, quiere decir que a Dios hay que amarlo con toda ¿qué? Nuestra mente, con todo nuestro deseo y con toda nuestra voluntad, con toda nuestra alma. Dicho esto, nuestra alma es el terreno en el que nosotros debemos pensar qué es lo que vamos a construirle a eso, a nuestra alma, a nuestro ser, todo completo, el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que queremos construir en nuestra vida? ¿Cuál es la construcción que queremos hacer? ¿Qué tipo de construcción queremos tener? ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos como cristiano? ¿Qué tipo de vida como cristiano queremos tener? ¿Cuál es realmente la construcción cristiana que debemos hacer? ¿Y cuál es el cimiento que debemos tener como cristianos? Por eso el título habla de la sana doctrina. Lamentablemente hemos visto cómo hay personas que entran al Evangelio, se convierten al Evangelio, se hacen cristianos y caminan con nosotros, militan con nosotros. Muchas de estas personas salen a un ministerio, van y evangelizan, predican, pero en determinado momento, cuando la Biblia dice que hubieron dos hombres que construyeron, el que construyó sobre la arena, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, hemos visto a estos guerreros caer. Hemos visto la construcción de estos hombres y mujeres de Dios, como en una tempestad se destruyen y se apartan. Lamentablemente, esto sucede porque construyeron sobre la arena. Aunque eran hombres y mujeres que estaban siendo usadas por el Señor, respaldadas por Dios, estas personas, cuando la tempestad llegó, se apartaron. Y se apartaron porque lo que construyeron estaba mal construido, mal cimentado. Y la tempestad lo logró destruir. Lamentablemente, los cimientos no fueron suficientes para mantenerlos firmes en medio del proceso. Y hoy en día están apartados. Y lamentablemente también, muchas de estas personas, el día llegará en el que le dirán a Dios: Señor, pero yo en tu nombre hice milagros. En tu nombre hice esto, hice lo otro, en tu nombre. Y Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Nunca conocieron a Dios realmente. Nunca realmente conocieron a Dios. Ocurre algo en este tiempo en el que se ha despertado un avivamiento. Se ha despertado un gran mover en el que mucha gente se está levantando a predicar el Evangelio. Hay mucha gente que está tomando ese inicio de empezar, esa iniciativa de empezar a predicar la palabra. Mucha gente hoy, muchos evangelistas predicando el Evangelio. Y más, por ejemplo, estamos viendo inclusive por las redes desde otros países
latinos, estamos viendo cómo en República Dominicana se ha despertado un avivamiento, un gran ímpetu de predicar el Evangelio. Y hay gente predicando el Evangelio, hay gente grabando videos, hay gente mostrando short y mostrando TikTok, y hay mucha gente predicando la palabra. Y mucha gente de la que están predicando, está bien porque están predicando el Evangelio. Está bien porque están predicando a Cristo. Pero así como está bien predicar el Evangelio, así como está bien estar predicando la palabra de Dios en todo tiempo, así como está bien ese ímpetu que tienen por el Evangelio, por buscar las almas, también hay que tener en cuenta que cuando en la gran comisión, la Biblia dice que fuéramos y bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a las personas, también dice al final, dice, y enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él les enseñó, todas las cosas que guardemos, que aprendamos la doctrina de Cristo. Porque resulta que el Evangelio no es solo del ímpetu de predicar la palabra. El Evangelio no es solo de el que evangeliza, porque la Biblia dice que a unos constituyó evangelistas. Sí es necesario predicar la palabra, sí es necesario tirar el mensaje para traer las almas. Es necesario que el evangelista predique a tiempo y afuera de tiempo la palabra, que busque las almas. Pero también es importante que el maestro haga su labor. Y no va a hacer la labor solo con los que se convierten o los recién convertidos. La labor del maestro está desde que está en la iglesia hasta el nuevo. Desde el más viejo hasta el más nuevo. Porque el deber del maestro es enseñarle o es cimentar los ministerios para que cuando estén en su labor de ir predicar el Evangelio y vengan las tempestades porque le van a llegar, no se aparten. Porque es necesario que todo ministerio que salga a la calle a enfrentarse a esta guerra espiritual, porque recordemos que nuestra lucha no es contra la sangre y carne, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad, es contra los gobernadores mismos de las tinieblas. Es una guerra espiritual a la que no podemos irnos a enfrentar simplemente porque tomamos textos bíblicos y predicamos estos textos bíblicos para atraer las almas, para impactar en las almas. Pero hay cimentación ahí, hay una buena cimentación tanto en el que se va como el que viene, en el que se va a predicar como el que viene de convertido. Todos necesitamos ser cimentados en la sana doctrina, en cimientos firmes, en cimientos sólidos. Resulta que para transmitir el mensaje de Jesucristo existen tres maneras. Hoy vamos a ver solo tres maneras. Tres maneras de aprender o enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver la manera práctica. La manera práctica de transmitir el mensaje de Jesucristo. De predicar el Evangelio. ¿Cómo es esta manera práctica, hermano Obed? La manera práctica en la que nosotros enseñamos la palabra es cuando utilizamos formas o métodos que de una manera u otra mostramos lo que queremos enseñar por medio de parábolas, analogías o ejemplos de la vida cotidiana. Es una manera práctica
en la que enseñamos o la que mostramos la palabra de Dios, en la que transmitimos el Evangelio, a través de ejemplos de la vida cotidiana. Hace unos días hablaba con el evangelista Víctor y hablábamos de que hay momentos cuando vamos a predicar, por ejemplo, llegamos a un lugar en el que a los que le vamos a predicar son campesinos. Entonces a estos hermanos nosotros le vamos a mostrar una verdad de Cristo y lo vamos a hacer a través de lo que ellos viven, a través de lo que ellos conocen, a través de su vida cotidiana, como hacía nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas. ¿Cómo de manera práctica yo le puedo enseñar o transmitir el conocimiento de la palabra a un campesino? Yo le decía al hermano que, por ejemplo, ellos están acostumbrados a trabajar la tierra, porque ellos trabajan la parte agrícola, trabajan con el ganado, etc. Entonces yo le decía, bueno, si yo le quisiera enseñar a un campesino, a un hermano que trabaja la tierra, un tema bíblico, puedo hacer uso de eso que él hace, de su vida cotidiana. Y esa es una manera práctica de yo enseñarle la palabra, o de yo transmitirle el conocimiento de la palabra. Yo le puedo decir, hermano, así como usted ara la tierra, la ara, la limpia, quema el monte, para después entonces tirar la semilla, y la semilla crece, así también, hermano. Cuando usted necesita que el Señor trabaje en su vida, va a haber un momento en el que Dios va a arar la tierra, su corazón, para quitar toda esa suciedad. Va a haber un proceso en el que Dios va a quitar todo eso que le está afectando, todo eso que no le deja, no deja que la semilla brote. Así también, cuando Dios trae su palabra a su corazón para que pueda germinar, para que pueda crecer y dar fruto, Él tiene que ararla primero y esperar el agua de vida para que cuando llegue el agua, la planta surja. El campesino normalmente ara la tierra, tira la semilla y después espera el agua y de ahí crece la planta. Así también hay que esperar que cuando caiga la semilla de la palabra, después viene la presencia, y la presencia activa la palabra que hubo en tu corazón y empieza un proceso de crecimiento espiritual. Yo les enseñé algo sencillo del crecimiento espiritual y de la palabra y la importancia de la palabra en su corazón a través de un ejemplo de lo que él hace en su vida cotidiana. Esa es una manera práctica de transmitir el conocimiento de la palabra. Otra manera es la manera subjetiva. Es cuando utilizamos los procesos propios o de otras personas para generar conciencia o una moraleja. Bueno, quiero hacer énfasis en esta manera de transmitir el conocimiento de la palabra. Todas son buenas. Ninguna es mala, solo estamos viendo cuáles son las formas de aprender y de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Una es práctica, que fue la que le puse como ejemplo por primero, y la otra es subjetiva. En esta quiero hacer un poco más de énfasis, porque resulta que esta es la manera que más está utilizando la iglesia hoy. Y el problema de esta manera, que no es mala, es que todos hemos aprendido a utilizar esta manera al punto que se ha quedado ahí. Y se nos ha olvidado que después de la manera subjetiva hay otra que es mucho más importante que esta. ¿Cómo así, hermanos? Sí. La manera subjetiva de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios a otras personas o de aprenderlo es que a través de la palabra nosotros buscamos testimonios o ejemplos a los que llevamos a las personas o a la audiencia o a las personas que nos escuchan a entender una moraleja o a aprender un consejo. ¿Cómo así? En la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando nos ha tocado hacer una consejería, nosotros, al hablarle a las personas
que tienen el problema, usamos ejemplos de la Biblia de personas que vivieron situaciones similares a las que ellos están viviendo. O buscamos en nuestra propia vida cosas que hayamos vivido que les sirvan como de ejemplo para esas personas y darles un mensaje de aliento, un mensaje de confrontar su situación y mostrarles una solución. Confrontarlos en su situación y mostrarles una solución. La forma subjetiva es que el objeto de esta manera de mostrar el Evangelio, de predicar el Evangelio, es a través de los ejemplos bíblicos, a través de la experiencia. En la mayoría de los casos, los mensajes que hoy en día escuchamos son mensajes subjetivos. Son mensajes que impulsan al cristiano, y no está mal. Son mensajes que ayudan al cristiano, que ayudan a las almas, que confrontan la situación de las almas para enseñarles una respuesta, para mostrarles una solución, una mano que los levanta, una herramienta que le ayudarán a enfrentar la situación, herramientas que le ayudarán a estar firme en medio del proceso. Sí, es un mensaje de ayuda, es un mensaje de apoyo, es un mensaje de superación hacia las crisis, hacia las situaciones. Pero no podemos estancarnos en solo esta forma de enseñar la palabra. No podemos creer que a un alumno dentro de la escuela o dentro del colegio se le puede enseñar solo matemáticas. O a un alumno se le puede enseñar solo el español. No, esto es integral. Así como en la vida secular, en la escuela, cuando estábamos estudiando, habían profesores o docentes que nos enseñaban, unos nos enseñaban acerca de la naturaleza, otro acerca de los números y otro acerca del lenguaje. Y cada quien tenía su área en la que a través de las clases podíamos aprender de una cosa y de otra. Dentro del Evangelio hay que ser consciente que nosotros no solo debemos saber lo que nos impulse, lo que nos apoye, lo que nos dé para superarnos. Hay que aprender que existen unas bases doctrinales que funcionan en nuestra vida espiritual como cimientos. ¿Como cimientos para qué? Para estar firmes en medio de la tormenta. Resulta que dentro de la parte de la construcción, lo que mucha gente, por ejemplo, hoy en día, hay mucha gente que inclusive no es cristiana. Y ellos ven mucho TikTok. Ven muchos videos cortos. Y en muchos de estos videos hay palabras de superación personal. Y son basadas en lo que la Biblia enseña. Hay textos bíblicos que les ayudan a las personas a sentir ese deseo otra vez de superarse. Sí, está bien. Y motivamos a la gente. Y emocionamos a la gente, porque es que cuando nosotros predicamos un mensaje subjetivo en el que mostramos la solución, ¿quién no quiere la solución cuando tiene un problema? Todo el que tiene un problema, en la mayoría de los casos, lo que quieren escuchar es su solución. Pero sucede que el problema es que hay mucha gente que hacen de las prédicas o del conocimiento que aprenden en este tipo de prédicas, en este tipo de compartir de la palabra, lo toman como en el aspecto religioso. Cuando tienen un amuleto y esto soluciona mi problema, lo uso, pero después lo desecho. Porque es un mensaje que me va al problema, lo solucionó, pero hasta ahí.
ellos no quieren compromiso con ese mensaje, porque el mensaje no les está pidiendo compromiso. El mensaje no les está enseñando a comprometerse con él. El mensaje les está enseñando a qué hacer en determinado momento o a qué hacer frente a determinadas circunstancias o qué hacer en determinado proceso en el que están viviendo. Pero dado el resultado de haber resuelto, de haber conseguido un buen, haber salido del problema, lo que aprendió no le exigió comprometido, no le exigió comprometimiento. Entonces, ahí es donde vamos al tercer tipo de la tercera manera de transmitir el conocimiento de la palabra, y es el doctrinal, el que ahora se está utilizando poco. Por ejemplo, cuando Jesús les mostraba a través de parábolas un problema y cómo resolver el problema, estaba siendo tanto práctico como subjetivo. Pero cuando Jesús le dijo a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, no iba a entrar al reino de los cielos, que si él no nacía del agua y del Espíritu, él no podía entrar al reino de los cielos, en ese momento pasó de un mensaje subjetivo, de un mensaje práctico, a un mensaje doctrinal. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento Cristo le estaba diciendo a Nicodemo que sí o sí él debía cumplir con esta orden. Era una enseñanza que no tenía o no podía ser alterada, o no tenía forma de no cumplirla. El no cumplirla tiene su consecuencia. Dice que la manera doctrinal es más normativa. Esta es más dada a nivel de exigencia y obligación, como un principio inquebrantable. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, transmitía su conocimiento de manera doctrinal, era para enseñarle al pueblo o al discípulo un conocimiento inquebrantable. Era un conocimiento fundamental. En otras palabras, este conocimiento es realmente el que funciona en nuestra vida espiritual como el cimiento. Ajá, varón, y entonces usted me preguntará, ¿y el resto de los prédicas, el resto de los mensajes, el resto de las parábolas qué? Claro que sí. Son parte de la construcción, pero no son los cimientos. Sí, son las paredes del edificio. Son el techo del edificio. Son todo el resto de la construcción del edificio. Pero no son la cimentación. No es el cimiento, no es la base que va a sostener esa construcción. La base de la construcción es la enseñanza doctrinal. En otras palabras, es el conocimiento que aprendemos que no tiene manera, forma de quebrantar, que sí o sí se deben cumplir, y si no se cumplen no se obtendrá el resultado deseado. En otras palabras, si usted no construye con el cimiento de la sana doctrina su vida espiritual, usted está cimentando su vida espiritual sobre la arena. Y la Biblia lo dice claramente. Cualquiera que construya sobre la arena, cuando vengan tormentas, porque todo cristiano va a vivir un tormento. Todo cristiano va a vivir un momento de tormenta. Hay una diferencia, quiero hacer un paréntesis, entre vivir una tormenta dentro del propósito de Dios y vivir una tormenta fuera del propósito de Dios. Lo voy a mostrar a través de dos historias. En la primera historia
vamos a ver que la Biblia describe que Jesús estaba predicando a la orilla. Pero cuando Jesús le dijo que se fueran adelantando en medio del agua en el que estaban, se desató una tormenta. Cuando la tormenta se desató, ya Jesús iba de camino sobre las aguas. Cuando Pedro lo vio, él le dijo: maestro, si eres tú, déjame ir allá. Y él fue. Y casi que se hunde y el Señor lo sacó. Pero cuando Jesús entró a la embarcación, todo cesó. Porque el que le dio la orden a ellos de irse primero que él fue él mismo. Él fue el que les dijo que se fueran. La orden la recibieron de él. Por eso es que cuando estaban en el proceso de la tormenta, él estuvo con ellos. Ahí para socorrerlos. Pero hay una diferencia cuando la tormenta es por desobediencia o fuera del propósito de la voluntad de Dios. En este vamos a ver la historia de un hombre al que Dios le dio una orden de ir a un pueblo llamado Nínive. Pero este hombre desobediente se fue a otro lado. Y cuando iba en la embarcación, en medio de las aguas ya anegándose y la tormenta, y estaba casi que ya hundiéndose la embarcación, los hombres que iban no creían en Jehová Dios. Estos empezaron a decir y a confesar a sus dioses. Y cuando llegó el tiempo, cuando le llegó el momento a este hombre, este reconoció que el problema de la tormenta que estaba ahí era por él. Porque Dios le dijo que fuera a predicarle a Nínive y no que se fuera para otro sitio. Este hombre estaba desobedeciendo a Dios. En su acto de desobediencia tuvo una tormenta. Pero en la tormenta que estaba viviendo Jonás en ese momento no era por obedecer a Dios. Era por desobediente. Y todo acto de rebeldía, de desobediencia, trae consecuencias. Y este fue lanzado al agua y se lo tragó un pez. Cualquiera dirá que se lo tragó un pez, como si nada fuera nada grande. Amado, un pez se traga a una persona. Primero, imagínese la escena. Dentro del estómago de un pez, que primero no hay luz. Segundo, no hay humedad, ni hay oxígeno. ¿Cómo se mantuvo vivo la soberanía del Altísimo? Pero este hombre dentro del estómago de un pez, ¿a qué profundidad este pez hondó en el agua? No sabemos. ¿En el mar? Pero ahí estaba metido en eso. Eso fue un proceso terrible para este hombre estar ahí adentro. Hay gente que por estar haciendo lo que a Dios no le agrada, en un acto de desobediencia, les toca ser tragados por el pez del proceso, por el pez de las consecuencias, y les toca vivir su momento de crisis, de dificultad, en consecuencia de su acto de desobediencia. Entonces, hay una diferencia entre vivir la tormenta por la obediencia a vivir la tormenta por desobedecer. Entonces, cuando viene la tormenta y estas personas, por haber construido sobre la arena, son destruidos, acabados por esa tormenta. Pero el que construye sobre la roca, sobre un cimiento firme, cuando venga la tormenta, por estar en el lugar correcto, por estar en obediencia, será fortalecido. Dios hará callar, enmudecer la tormenta. Por eso es tan importante
que nuestra edificación esté construida sobre cimientos doctrinales, no sobre palabras de superación personal. Es fácil que de pronto, y no es malo, cualquiera puede tomar un texto bíblico que basado en una historia de algún hombre de Dios que pasó una situación especial y mostrarle a alguno que también esté pasando por una situación similar y enseñarle un mensaje. Es fácil. Pero no es fácil cuando queremos que a las personas que le estamos compartiendo el conocimiento de la palabra entiendan que hay que nacer de nuevo, que aquí todas las cosas deben ser hechas nuevas, que él debe ser una nueva criatura, que ella debe ser una nueva criatura. Cuando empezamos a confrontar a esas personas con un fundamento doctrinal para que construyan sobre una base sólida, empezamos a confrontar su yo, empezamos a confrontar su ego, empezamos a hacerle frente a su manera de pensar. Cuando la persona se ve confrontada en un mensaje no de superación hacia lo personal, sino un mensaje que confronta su estado espiritual, su vida espiritual, empezamos a ver que no es lo mismo impactar o transmitir un mensaje que motive a las personas que a que las confronte. Veamos la diferencia. Un mensaje que motiva a un mensaje que confronta. Porque cuando estaba predicando Juan el Bautista, le dijo: generación de víboras. Este hombre, a nuestro parecer, en nuestro tiempo actual, era un hombre agresivo. Era un hombre grosero. Porque llamar víbora a otras personas, por lo menos muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer eso. Pero él confrontó, era su estado espiritual a las personas para que cayeran en cuenta de la necesidad que había de cambiar la doctrina de Jesucristo, más que un mensaje motivacional, que no es malo, sino que no es más importante que la doctrina. Recordemos que aprender la sana doctrina es el fundamento del cristiano. Es la base de lo que vamos a construir en nuestra vida cristiana. Por eso los mensajes de la sana doctrina deben estar enfocados en cosas o en conocimiento, en el conocimiento que ayude al cristiano a estar firme, a aprender realmente de qué se trata ser cristiano. Para terminar, ¿cómo estamos de tiempo? Quiero que aprendamos que cuando en la Biblia vemos la historia que Jesús le dice, y no se lo dice a cualquiera. Yo quiero que, si usted está ahí y tiene a su disposición, tiene ahí su Biblia, la tiene ahí a mano, busque la historia en el libro de Juan. En Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice así, leo para ustedes. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, del que estamos hablando. Miren las características de este hombre. ¿Quién era este hombre? Un principal entre los judíos. No era el hermano Obed, no era la hermana Sarai, no era el hermano Pepito Pérez, no. Era un principal entre los judíos. Mire, las características de un principal entre los judíos. Era un hombre con un conocimiento de la Torá, que tenía la capacidad de enseñarla.
En otras palabras, si lo traemos a este tiempo, era un maestro de la Biblia, un maestro de la palabra. Por el hecho de ser principal y ocupar un puesto jerárquico de alto rango, este hombre tenía que practicar, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus tradiciones, el ayuno, la oración, la vigilia. Mire, Nicodemo era uno de los hombres que más oraba. ¿Cuánta gente no vemos que ora bastante? Que ayuna bastante. Ayunan hasta 40 días también. Oran bastante. Se van al monte y allá se entregan de lleno. Claro que sí, hay gente orando, gente ayunando, gente vigilando. Y eso es muy bien. Los felicito porque está bien. Perfecto. Pero dice acá que Jesús en el versículo 3 le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, mira, Nicodemo, yo sé que tú eres un hombre que oras bastante, que ayunas bastante, que duras 40 días en el monte. Eres un hombre que vistes diferente, porque Nicodemo, entre otras cosas, por ser un principal, su vestidura era una cosa elegante. Era una cosa que distinguía de los demás. O sea que si nosotros traemos a Nicodemo hoy en día, miren las características de Nicodemo. Vamos a suponer que Nicodemo vino aquí a la emisora. Hoy es un hombre bien vestido, con pudor, como dice la Biblia, un hombre bien atalajado físicamente. Un hombre que se sabe la Biblia de pe a pa, que se la ha leído toda y que tiene el conocimiento bárbaro de la palabra. Un hombre que acabó de bajar del monte, que ayuna todos los meses y dura metido en el monte no sé cuántos días. Hombre, es un hombre que pasa orando, Y entonces, ¿esto es el mejor cristiano? Si traemos a Nicodemo aquí hoy en día, sería el mejor cristiano que hemos podido ver nosotros aquí, en esta emisora. Pero resulta que en ese momento Jesús lo mandó a nacer de nuevo. ¿Qué le hacía falta a este hombre que tenía tanto y le faltaba todo? ¿Por qué Jesús lo mandó a nacer de nuevo? Y la respuesta está en el versículo 5 al 6. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Resulta que, así como existen mucha gente que nacieron en el Evangelio, otros que están dentro del Evangelio, pero hay mucha gente que estamos dentro del Evangelio y muchos cristianos no han nacido de nuevo. No han vivido la experiencia de un nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo ora, claro que sí. Una persona que no ha nacido de nuevo ayuna, claro que sí. Una persona que no ha nacido de nuevo se consagra en su manera de vestir, claro que sí. O sea que una persona no ha nacido de nuevo y puede tener todo el conocimiento de la palabra, claro que sí. Sí, porque es que el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, no es un acto que sale de nosotros mismos. Es un proceso espiritual. No es solamente un acto que sale de nosotros, es un proceso espiritual, es un cambio espiritual. Y para poder nacer de nuevo hay que hacer dos cosas. Hay que vivir dos experiencias. La primera experiencia es el bautismo en agua, que es el bautismo del arrepentimiento. Ese es el que sale de nosotros. El que sale de nosotros, de nuestra decisión de bautizarnos, de sellar la decisión de seguir a Cristo a través del bautismo en agua, esa sale de nosotros. Pero el segundo bautismo, Juan el Bautista lo dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, pero vendrá uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No hay un nuevo nacimiento si no hay llenura del Espíritu Santo. No hay quien pueda ser nacer de nuevo si no es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es quien produce en el cristiano un nuevo nacimiento.
Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Por eso es que hablando de doctrina sana, que este es una doctrina, la doctrina del nuevo nacimiento, la enseñanza de Cristo, de la necesidad de nacer en el Espíritu. ¿Por qué es una doctrina, amado amigo, hermano y hermana que me ve o me oye en esta hora? Porque quien no cumple este requisito, no se vista, que no va. Lamentablemente puede ser el que más ora, el que más predica, el que más canta, el que más vigila, el que más ayuna. Los dones son irrevocables, recuerde eso. Y sí, es posible que usted se lo pida y Dios se lo dé. Y puede Dios usarlo usted en sanidad, en liberaciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el día que venga en el que se presenten delante de Dios, nuestro Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué es que Dios les dice: no los conozco? Porque resulta que hay una manera de nosotros los padres reconocer a nuestros hijos si tenemos dudas. Y se llama la prueba de ADN. Aquí se llama también así, ¿verdad? Cuando una persona tiene dudas de que si es hijo o no es hija de él o de ella, usted le practica médicamente una prueba que se llama prueba de ADN. Y si la arroja positivo, usted ya... ese es su hijo o su hija. Resulta que en el tercer cielo, cuando nuestro gran Dios estemos frente a Él, Él nos hará una prueba de ADN. Y usted sabe cuál es el ADN del cristiano: el Espíritu Santo. Por eso es que dice que no naciere del Espíritu, porque es que nosotros nacimos en la carne. Cuando nos entregamos a Cristo, nos convertimos a Él, el nacimiento debe ser ahora nuevo, para ser una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasen y aquí todas sean hechas nuevas. Y esa se produce a través del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, el cual se constituye en nuestro ADN espiritual. ¿Y por qué es el ADN espiritual? Porque Él es el fruto. Un cristiano lleno del Espíritu Santo va a reflejar el fruto que tiene por dentro. Y es el amor. El amor a sí mismo, el amor a las almas, el amor al prójimo, el amor a sus padres, el amor a su hermano. Es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la fe, es la mansedumbre, es la templanza, es la benignidad y la bondad. La Biblia enseña en Gálatas que ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Quién refleja eso? El cristiano que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ser bautizado por el Espíritu Santo, en otras palabras, lleno del Espíritu Santo. Hay mucha gente que alardea de estar lleno del Espíritu Santo, pero son orgullosos, son altivos. Entonces se contradicen, porque lo que dicen con su boca lo contradicen con sus hechos. Y hay que mostrar el fruto que llevamos por dentro. Es más, usted no ve un árbol de mango esforzándose por ser un mango, por dar fruto de mango. Él no se esfuerza, porque él es un palo de mango. Si es un palo de guayaba, da guayaba porque ese es su fruto. Él no tiene que estar esforzándose por dar frutos que no tiene, o que de una naturaleza que él no es. No, los frutos surgen porque esa es su naturaleza. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se deja notar si nosotros estamos haciendo esfuerzo de nada. Usted no tiene que esforzarse por amar a las almas, porque es algo que brota de su interior, amar las almas. A usted, el pastor, no tiene que obligarlo a ir y buscar las almas, a ir y predicar, porque usted ama las almas, porque simplemente usted en su naturaleza, ese es el fruto que estaba produciendo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos los demás. Entonces, el tema que hemos compartido en esta tarde es el tema de la sana doctrina. Y hoy, más que enseñarles la sana doctrina, quise darles a entender o enseñarles la importancia y la necesidad de aprender la sana doctrina. Recuerden que hay tres maneras
de transmitir el conocimiento de la palabra. Y todas tres son buenas. Pero una de las tres es más importante, es más necesaria para el pueblo de Jesucristo. Porque es la que crea bases, es la que hace fundamentos, es la base del cristiano. Entonces, si solamente vamos a estar enseñando a la gente y motivando a la gente, impactando a la gente, impulsando a la gente se va a acostumbrar a vivir impactada, a vivir bajo el impacto de la emoción, a vivir bajo el impacto del impulso. Pero cuando le hablemos de la doctrina y cuando ya le hablemos en términos de confrontamiento a su carácter, de confrontar su vida, entonces van a tomar de pronto el hecho de retirarse, de no mantenerse firme. Entonces, amado hermano, amada hermana, Dios les bendiga. Quiero darle gracias a los hermanos que se conectaron en esta hora, al hermano Darlis, a la hermana Liz, al hermano Carvajal y el hermano Carlos Vázquez, el hermano presidente de Mensajeros de Jesucristo. Gracias a todos por estar con nosotros conectados, y en otra oportunidad estaremos hablando de cuáles son esas sanas doctrinas, de cuáles son esos requisitos. Cuando vamos a viajar a otro país, entre el tratado entre país y país, por ejemplo, entre Colombia y República Dominicana, existe un requisito fundamental, que si una persona no lo tiene, no puede ir al otro país. Ni ellos, ni los de colombianos acá, ni los dominicanos allá. Y es el pasaporte. Y Jesús le dijo a Nicodemo que su pasaporte para entrar al reino de los cielos era nacer del agua, que es el bautismo del arrepentimiento, y nacer del Espíritu, que es nacer en el Espíritu Santo, y que lo describe más puntual en el libro de Romanos 8. He aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque vivir en el Espíritu agrada a Dios. Y recordemos que no es como nos lo enseñaron en el colegio, en la iglesia tradicional, que todos éramos hijos de Dios. El libro de Romanos describe, dice, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Nadie que no sea guiado por el Espíritu Santo puede decir que es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Esa es una doctrina. ¿Por qué es una doctrina? Porque es una base fundamental, que si no la tenemos, que no la cumplimos, lamentablemente no nos salvaremos. Gracias, Dios les bendiga, y espero que haya sido de bendición este mensaje. Agradecidos con todos, voy a orar para así despedir este espacio del mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, y porque tú nos enseñas a través de tu palabra a comprender lo que debemos asimilar y atesorar en nuestros corazones para poder llegar a ser salvos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes, nos libres de todo mal y nos ayudes a poder estar firmes, fundamentados sobre la roca. En el nombre de Jesús, amén.